lenguaje y literatura para octavo grado. Comenzamos la unidad 2 con la semana 1. Para esta ocasión tenemos la portada 2023 del libro Es Lengua, una nueva portada. Recuerden que la anterior era azul con el logo de octavo grado. Hoy tenemos una muchacha, dos alumnos, y al fondo están haciendo alusión a los personajes mitológicos de El Salvador. ¿Cuáles son los personajes mitológicos? El cipitillo, el cadejo negro, el cadejo blanco. Aquí tenemos nueva portada amarilla. Comenzamos. Tenemos una anticipación. Actividad 1. ¿Cuál será? Los textos orales. Cuando uno habla. Vamos con la que dice la pregunta A. ¿Qué es escuchar? Explicamos. Prestar atención. Otros dicen poner oído, ponerle coco a lo que uno oye. Otra referencia que encontramos que es escuchar, hacer caso de un consejo, ponerle atención, prestarle coco, como dice, hacer caso de un consejo o aviso. No solo por un oído me entró y por el otro salió feliz. Completamos el cuadro con situaciones formales e informales, por ejemplo las exposiciones. ¿Cuáles son las situaciones formales de los textos? ¿Cuáles son los textos orales formales? Tenemos las entrevistas de trabajo, entrevistando a una persona reconocible. Tenemos las ponencias, que es cuando uno pasa a exponer sin ayuda, solo con un proyector. Son ponencias que se hacen en conferencias para negocios. También tenemos los discursos, los que hacen los políticos, etc. Tenemos los informales. Para reírnos un rato podemos poner la grosería. Una grosería es algo informal. Los chismes, algo informal, cuando andan contando una cosa con otra, pues no se le echan, ¿verdad? Y tenemos las calumnias, cuando se inventan cosas de una persona. Esas son situaciones informales. Ustedes pueden poner más si gustan también, porque hay muchas cosas. ¿Qué debemos hacer para comprender los discursos orales? Poner mucha atención. Si uno no le presta atención, no le pone cerebro, no va a entender nada de lo que le están hablando. Actividad 2. Leemos e identificamos el ritmo y la entonación del poema. Copla, dice. Después vamos a explicar qué es una copla. Dice que el canto tenga raíces del presente y del ayer, sin pasado ni presente, futuro no ha de tener. Si lo decimos de forma hablada, que el canto tenga raíces del presente y del ayer, sin pasado ni presente, futuro no ha de tener. Carlos Jesús Matías. Veamos si le podemos poner ritmo. Que el canto tenga raíces del presente y del ayer, sin pasado ni presente, futuro no ha de tener. Tiene un ritmo. Me recuerda a 440 que le puso a la poesía, le puso música. ¿Sabías qué dice? La copla es un tipo de composición lírica de tradición oral usada en la poesía popular y en la poesía culta de la Edad Media y en poesía del siglo de oro. Respondemos de forma oral y repetimos los turnos de los participantes. Vamos a hablar sobre esta copla que pasamos a decir y cantamos. El texto tiene ritmo y musicalidad. Explicamos. Sí, el poeta consigue el ritmo de un poema mediante las rimas. Hay rimas, ayer, tener. Aunque aquí ya no rima, raíces, presente, ahí ya no rima. Pero la segunda estrofa y la tercera sí rima. Párrafo.
El texto tiene ritmo y musicalidad, seguimos explicando. Sí, el poeta consigue el ritmo en un poema mediante las rimas y mediante la métrica o medida de los versos. Sí, es una rima y tiene musicalidad, tiene entonación, mediante siempre la rima, la rima consonante. Ayer, tener. ¿Cómo es la estructura del texto? Composición poética del cuadro de 4 versos. ¿Cómo es la estructura del texto? Composición poética de 4 versos de arte menor, generalmente con rima asonante en los versos pares y sin rima en los impares. Donde hay rima, en la segunda y en la tercera, y en los impares, que la primera y tercera no hubo rima. Y sin rima en los impares, que está destinada a ser cantada. Ya la cantamos, más o menos nos salió. Ya nos tiran por lo menos una bolsa de agua. Bueno, sigamos. ¿Cuál es el mensaje que nos transmite la copla? Te explicamos. Habla de un canto que te tiene que transmitir hechos de algo sucedido para que éste sea recordado de gran manera. Bueno, volvamos a leer lo que nos dice, para explicar lo que quiero decir. ¿Cuál es el mensaje que nos transmite la copla? Habla de un canto que te tiene que transmitir hecho de algo sucedido para que éste sea recordado a la gran manera. Me recuerda aquella canción que dice Las casas de cartón, tratando de decir una realidad que hasta la fecha es cierta. Y la canción fue compuesta, bueno, de los guaraguao, pero esa canción tiene que yo no había nacido cuando ya estaba compuesta. Continuamos. Actividad prepa. Construcción. Leemos en voz alta. Los textos orales. Vamos a ver qué nos dice. Al entablar una comunicación con otros, escuchamos con un objeto determinado y con expectativas concretas sobre lo que vamos a oír. En muchas ocasiones puede ser de nuestro interés, pero en otras quizás no. Escuchar es comprender un mensaje, lo que venimos hablando. Escuchar es comprender lo que nos están diciendo. Y para comprender, se pone en marcha un proceso cognitivo de construcción de significado y de interpretación del mensaje pronunciado oralmente, por lo que la habilidad de escuchar no es una actividad pasiva. O sea, ¿qué nos quiere decir aquí? Que cuando uno está escuchando, el cerebro está trabajando, no está dormido, no está en la cama, está despierto viendo qué le están diciendo. A veces cuesta, a veces el cansancio, el sueño nos permite no poner atención, pero cuando uno pone atención es cuando se comienza a sacar 10, no 5, ni 4, ni 3, ni 0, o que manden a llamar al padre de familia. Así llama, la actividad no es pasiva, sino un proceso activo que comienza con la decodificación, es decir, la identificación de sonidos y el conocimiento de palabras junto con sus significados. Además del discurso verbal, existen otros estímulos como el ruido, el aspecto visual, el tacto, que nos dan información útil para interpretar. O sea, aparte del ruido, tiene que haber algo que llame la atención, ¿no? Colores, dibujos, diseños, forma de presentación, forma de hablar. Bueno, es lo que hablamos al principio de las clases, ¿verdad? Aquellas personas que saben persuadir de la comunicación humana. Algunos utilizan para darse a explicar, utilizan chistes para despertar al público. Se debe tener en cuenta que el lenguaje de la comunicación cotidiana es bastante diferente del lenguaje oral empleado en contextos más formales, como en la escuela, el trabajo o en los discursos y del escrito. La comunicación cotidiana suele ser espontánea, no preparada, con un grado elevado de redundancia y también de ruido, por lo que debes tener en cuenta algunas limitantes.
para la comprensión de los textos orales, tales como el ruido ambiental. Para tener poner atención a algo, tienes que quitarte todo lo que no sea parte de lo que estás escuchando. Si estás escuchando una clase, no te recuerdan de las teleclases lo que decía el profesor de sociales, que por favor papá y mamá se callaran porque el niño estaba escuchando su clase. Bueno, por lo menos se les decían, bueno, ustedes son de la generación de tercer grado, estuvimos en cuarentena, que decía el profesor Merino, por favor, los demás dejen de hacer ruido porque el niño está escuchando la clase. Sigamos. Errores en la pronunciación del emisor, falta de atención del receptor. Aquí podemos decir que el niño tiene que ser distraído. Porque dice que escuchar es un proceso activo. Explicamos. Porque la capacidad mental está trabajando para profesar. Aquí pudimos procesar, no es profesar la información, comprender. Cuando escuchamos a alguien, ya sea en forma comencemos. Cuando escuchamos a alguien, ya sea en una conversación cotidiana o durante la clase, discurso o exposición, ¿qué situación dificulta la comprensión de lo que nos están comunicando? Explicamos. Cuando desconocemos las palabras usadas, o sea, un lenguaje tan técnico, no como el que usan las enfermeras, solo ellas entienden lo que dicen. Por lo menos, digamos, si alguien dice que el niño no ha eliminado, es porque no ha hecho o no ha evacuado, es porque no ha ido al baño. La forma de hablar, a veces, bueno, hay unos modismos tan raros que solo esas personas entienden. O no se explique de qué se está hablando. Si no me explican de qué me hablan, por muy gusto que hablen. Digamos, escribamos una situación en la que se dificulte la comprensión de un texto oral. Bueno, aquí es algo delicado, ¿verdad? ¿En qué ocasiones no se entiende un texto? Bueno, aquí nos están pidiendo uno, pero de forma breve pusimos como 3. Cuando se utilizan palabras en inglés dentro del español. Si alguien no sabe inglés, ¿cómo le va a entender cuando están diciendo you mother, you? ¿Qué significa todo? Pero si alguien no entiende, no va a entender el mensaje completo. Otras, cuando se platica con alguien que padece de tartamudez. Bueno, yo conocí a una persona que sí le costaba hablar, ¿va? Para entenderle qué diría ella, tenía que haber convivido un buen rato con ella para ver las palabras cortas o medio dichas para poder comprender. Lo contrario, no sé lo que me dijo. Si no conoce a la persona, costará entender lo que hemos estado hablando de la tartamudez. ¿Qué nos transmite? Si nos dice un mensaje, puede ser delicado, pero si no se le entendió, quedamos en la luna. También cuando nos hablan con un dialecto científico, bueno, lo que le acabo de decir, ¿verdad? Se usan palabras, bueno, si vengo yo no saben qué es halitosis. Mira, tu halitosis está fuerte. ¿Qué le van a entender que es halitosis? Halitosis es el aliento fuerte. Si alguien no comprende eso, bueno, por lo menos yo antes tenía la equivocación de ocupar la palabra errar, que me está diciéndome que errar significa error, ¿verdad? Esos son los problemas que hay en los textos orales, no saber expresarse. Actividad 4. Leemos y analizamos la información sobre las estrategias para interpretar un discurso oral. Bueno, repetimos. Leemos y analizamos la información sobre la estrategia para interpretar un discurso oral. Número 1. Reconocerla. Identificar y discriminar sonidos, palabras o expresiones. Seleccionar. Número 2. Escoger lo relevante y agrupado en unidades significativas. Interpretar. Número 3. Atribuir
sentido y dotar de valores comunicativos a cada oración. Anticipar. Prever lo que el emisor puede decir. Inferir. Obtener la información por fuentes no verbales, gestos, tonos y contextos. Reflexionamos y comentamos sobre los procesos que desarrollamos al escuchar adecuadamente. Veamos primero qué es un romance. Aunque estos temas casi se vienen tratando ya para bachillerato, pero ya nos vamos anticipando. Octavo grado es la cuna para entrar con ganas al bachillerato. Recuerdo que todo lo que me enseñaron en octavo grado lo puse en práctica en primer año de bachillerato y el profesor casi me quería besar los zapatos, pues no lo dejé. A ver, comenzamos. Romance. Género popular de carácter oral que surgió en el siglo XV. Son poemas de extensión variable, pero compuestos por lo general en versos de 8 sílabas y con rima asonante entre los versos pares, debido a que la transmisión de estos era de carácter oral, abundante en recursos que facilitaban su memorización, tales como el paralelismo, antítesis, enumeraciones y exclamaciones. Esto lo vamos a tomar en cuenta para un futuro. Versos de 8 sílabas. Estos son los versos. Actividad. Leemos en voz alta el fragmento del romance. Romance de Doña Alda. Pongamos atención que está algo. Vale. Al escuchar a Doña Alda es como que estoy escuchando a aquella muchacha, la Paris Hilton, que era una muchacha bien lujosa. Romance de Doña Alda. En París está Doña Alda, la esposa de Don Roldán. 300 damas con ella para acompañar. Todas visten un vestido, todas calzan un calzar, todas comen a una mesa, todas comían de un pan. Si no era sola Doña Alda, ¿qué era la mayoral? Las 100 hiladas de oro, las 100 tejen el celdal, las 100 instrumentos tañen para Doña Alda holgada. Anónimo. Resolvemos en el cuaderno. ¿De qué trata el romance? Explicamos de una persona que se da de todos los lujos que desea. Así lo entiendo yo, una persona bien lujosa. O la comparo con la Paris Hilton. Bueno, ¿qué partes del texto ayudan a recordarlos con facilidad? Los párrafos que terminan con rimas. Al, digamos, mayoral, celdal. Bueno, esa es mi conclusión. Sigamos. ¿Qué tienen actualmente los textos conservados y transmitidos por generación a través de la oralidad? Se toman como consejos para triunfar en la vida. Uno de ellos son los dichos o refranes. Bueno, digamos, el libro bíblico Proverbio. Ahí son dichos y refranes que nos sirven como consejos para llevar una vida sana, una vida saludable. Continúa. La poesía. Leemos. Actividad 6. Orígenes de la poesía. La poesía, como la entendemos hoy, tiene sus raíces en lírica. Fue muy cultivada en Grecia antigua, donde surgieron los primeros escritos que la estudiaban como el género textual. Sin embargo, su composición data de antes de la invención siquiera de la escritura y se transmitía de manera oral de una generación a otra. La lírica, como el género literario, se caracteriza por ser cauce de la expresión, de la subjetividad del ser, de sus sentimientos y emociones, al observarse así mismo y al contemplar el mundo en que está inmerso. Esta manifestación del propio estado
anímico y la fusión entre el mundo y el yo. Consistía en la esencia de lo lírico. La expresión poética de este mundo de sentimientos y emociones se realizaba en el ámbito de la cultura griega en un tipo de composición poética que, en forma de canto, iba acompañada por el sonido de la lira. En Grecia se desarrolla una noble modalidad de poesía lírica, coral y monódica. Durante la Edad Media surgen otras formas, como la poesía pastoril y la trovadoresca. Y es el Renacimiento el periodo en que se fija definitivamente la clasificación de los géneros. Se actualizan algunas formas líricas de la tradición clásica, como la oda y el himno, y se crean o concilian formas de métricas como el soneto y el madrigal. Demetrio Estebanés. Leemos y analizamos las características de los textos poéticos. Pongamos coco que esto va para nuestra última actividad. Características de la poesía. ¿Cuáles son las características de estas? Son predominio de la función emotiva o expresiva del lenguaje, uso del lenguaje figurado o conotativo, uso frecuente de los recursos retóricos como la personificación, metáfora y símil, etc. Manifestación de rasgos expresivos como el ritmo y la musicalidad. Bueno, continuamos. Ya casi terminamos. Faltan como 4 páginas todavía. Vamos con el primero. Actividad 7. Leemos el poema. El romance del prisionero. Wow, qué triste estar haciendo. Sin poder ver la luz del sol, pero es lo que nos va a decir el poema. ¿Cómo se llama? Romance del prisionero. Vamos a ver. Al principio yo pensé que cuando decía Mayo se estaba refiriendo a que él era malo, pero no, nada que ver. Aunque también por ahí anda el significado de la palabra mayo. Que por mayo era. La gente entendía como que era malo, pero lo vamos a entonar. Que por mayo era. Por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están en los campos en flor, cuando canta la calandría y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo triste cuitato, que vivo en esta presión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una avenida que me cantaba el albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Anónimo. Vamos a ver, nos pregunta. Analizamos el texto a partir de los literales. ¿De qué trata el romance? De un hombre que piensa cómo es la vida fuera de la prisión. ¿Cuál es el tema que desarrolla? Explicamos. ¿Cómo piensa un privado de libertad? ¿Cómo piensa un preso? ¿Cómo se evidencia la fusión emotiva o expresiva del lenguaje en el texto? Explicamos. Cuando el preso dice sí, yo triste cuitato, que vivo en esta prisión. En esto nos expresa que su nueva vida no le gusta y anhela la libertad. Él está triste por salir. ¿Cuál es el contraste que hay en la situación que se encuentra? Explicamos. En que el preso compara en vivir en libertad, que no es lo mismo estar en una celda, pues no sabe si es de día o es de noche. Recordemos que hay una cárcel de máxima seguridad donde no los dejan, el castigo es no ver el sol. Eso es lo que desea este preso. Identificamos los aspectos que le dan ritmo y musicalidad al texto. Ejemplificamos. Son las repeticiones de las terminaciones verbales y está escrito en verso. Bueno, recordamos
al cantante Juan Luis Guerra de 440, cuando le puso, como decían las presentaciones, la poesía hecha canción. Él le daba ritmo a su poesía y musicalidad. Continuamos. ¿Qué nos imaginamos leer al texto? Describimos que es triste estar en prisión sin ver el sol. Compartimos el análisis con toda la clase. Actividad 8. Leemos y analizamos los elementos que componen la estructura del estado de los textos poéticos. Tenemos la rima. Las rimas pueden ser consonantes, asonantes, versos, estrofas, métricas. Comenzamos a leer. Definición de cada uno. Vamos a ver las estructuras de los textos poéticos. Tienen rima. Es la total o parcial identidad del sonido, entre otros o más versos, a partir de la última vocal acentuada. Existen dos tipos de rima: consonante y asonante. Consonante es cuando tienen un sonido en la consonante, como ar, am, al. Asonante es cuando terminan con a, pero no todas. Vamos a la explicación que nos dan aquí. Rima consonante es la que se produce entre dos o más versos similares cuando los sonidos de las vocales y las consonantes de las últimas letras coinciden a partir de la vocal acentuada. Bueno, por lo menos aquí nos ponen sorpresa como ejemplo y estresa, terminan con A, pero llevan un sonido de la S. Veamos, sorpresa, esa, estresa, esa, lleva un sonido consonante o la S. Pero también aquí cabe poner las que tengamos con AR. Oler, toser. El oler me hace toser. También son sonidos consonantes. Ahora vamos con los sonidos asonantes. Es la repetición de la vocal de una palabra en otra a partir de la sílaba tónica. Por ejemplo, sin inscripción alguna, ahí estará mi tumba. Ahí el sonido es por la vocal, solo por la vocal, no es por la consonante. Alguna inscripción alguna, ahí estará mi tumba. Va. Verso, palabra o conjunto de palabras cuya distribución produce un efecto rítmico, se delimita por la causa verbal que se produce al final de cada línea. Al ser transcrito ocupa una línea distinta de la serie de versos que forman la estrofa o el poema. Los astros son ronda de niños. Ese es un verso. Los astros son ronda de niños. Continuamos. Estrofa. Conjunto de versos combinados y articulados en una estructura que se repite en el transcurso del poema. Se puede definir atendiendo al número de versos que la componen. Los astros son ronda de niños. 1. Número 2. Jugando la tierra a espiar. Los trigos son talles de niña. Los trigos son talles de niña. Jugando a ondular o ondular, a ondular. Jugando a ondular, a ondular. Cuarto. Métrica. Organización de rítmica del poema. Acentos, pausas, rima, cantidad de sílabas, etc. Una de las formas de dar ritmo a una composición escrita en versos en procurar que todos los subversos tengan la misma medida. La medida de un verso es el número de sílabas métricas que ese verso contiene. Ejemplo: inteligente mano. 7 sílabas tiene. Inteligente mano. Esa es una medida de un verso. Bueno, ya tendría que tener 8 sílabas, nos dijeron, porque aquí tiene 7. Este es un verso. Continuamos.
9. Aquí da en pares. Leemos y analizamos el poema. Dame la mano. Vamos. Dame la mano. Una mano eterna. Dos señores ya bien enamorados. Sigamos. Dame la mano. Verso. Dame la mano, danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos como una flor y nada más. Vamos. Aquí son los versos, aquí va la estrofa. Estas 4 forman una estrofa. 4 versos forman una estrofa. El mismo verso cantaremos. Al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás porque seremos una danza y en la colina nada más. Gabriela Mistral. Este es un verso, esta es una estrofa. Una estrofa va compuesta por 4 versos. Resolvemos. Seleccionamos 2 versos y explicamos el tipo de rima. Esta solo la vamos a poner solo para explicar. ¿Cómo dice? Dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos como una flor, nada más. ¿Cuál sería la rima aquí? Rima consonante. Porque es con la S que se está rimando, acompañada de la A, tildada. Me amarás, nada más. Explicamos 2 características de los textos poéticos presentes en la muestra. Explicamos. Uso frecuente de la personificación. Como una sola flor seremos como una espiga. Quizá la personificación. Se compara con una flor, se compara con una espiga. Veamos. Ahí está. En la estrofa 1 se compara con una flor. En la estrofa 2 se compara como una espiga. Aquí están los 2 pichoncitos eternos. Hacemos. ¿Cuál es el tema que se desarrolla el poema? La pasión sobre un ser querido. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.